Muy bien, mis hermanos, vamos a dar comienzo a lo que es nuestra clase de hoy. Damos gracias a Dios porque nos permite otra vez estar en este día jueves, siempre con este buen propósito de estar reunidos alabando a Dios y también de poder considerar de su palabra. Así que vamos a continuar con la lección que nos ocupa en esta noche, que tiene que ver con el asunto doctrinal de la Inmaculada Concepción, pero que estamos estudiando lo que es el así llamado pecado original, porque de ahí se desprende precisamente la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción. Hemos venido refutando los argumentos de esta aseveración de que nosotros nacemos con una inclinación hacia el mal, nacemos o tenemos una naturaleza depravada o así llamado pecado original. Como bien recordamos, según la doctrina en cuestión, pues tiene que ver con el hecho de que Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios y a partir de allí el pecado se introdujo en el mundo y todo ser humano, teniendo una naturaleza humana, hereda la naturaleza pecaminosa o la inclinación al pecado. Sus argumentos, como es el Salmo 51:5, que es el texto que hemos estado analizando a la luz de su contexto, ya estudiamos que este texto nada tiene que ver con la cuestión. Y ahora vamos a ir al Salmo 58:3. Salmo 58:3. Si alguien lo tiene, por favor, le dé lectura. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Muy bien. Se apartaron los impíos ¿desde dónde? Desde la matriz, dice. Y luego, ¿qué dice? Nacieron hablando mentira. Bueno, si tomamos este argumento o este texto de una manera literal, entonces efectivamente tendríamos a personas o al ser humano naciendo impías ya, naciendo malas, ¿sí? Es decir que estaríamos hablando que efectivamente habría una naturaleza pecaminosa. Pero en ese texto, mis hermanos, veamos cómo la última parte, lo leemos por favor, la última parte. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, encontramos acá que el texto estaría diciendo, así como lo están tomando de una manera literal, estaría diciendo que todo ser humano nace hablando mentira, ¿sí? Ahora, ¿es esto real, hermanos? Ya aterrizando en la realidad y viendo y palpando lo que es real, ¿es así? ¿Nacemos hablando mentiras? No. Bueno, por lo menos yo no me acuerdo de haberle dicho a mi mamá una mentira recién nacido. Yo no recuerdo. Nadie recuerda, porque no es así. Pero según esta aseveración, mis hermanos, tomando este texto, la primera parte, tomándolo así que son impíos desde la matriz, pues entonces tendríamos que tomar literalmente también la otra parte, diciendo que se descarriaron y que desde que nacieron hablaron mentira. Y esto no es posible, hermanos. Aquí tenemos que considerar dos cosas muy importantes sobre este texto y sobre el libro general de los Salmos. Tenemos que situar el libro de los Salmos en el sentido correcto para poder tener una idea correcta de lo que estamos aprendiendo
en base a la lectura que hacemos del mismo. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener clara sobre el libro de los Salmos es que es un libro poético. De hecho, los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen en grupos. ¿Alguien puede decirme cómo se llama el primer grupo de la Biblia? Es el Pentateuco. Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene? 5. 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A ver si lo podría decir, nomás que no está. El segundo grupo, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo sabe? Si no, vamos a tener que regresar a los primeros rudimentos. Son los históricos. Los históricos. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene? 12. 12. ¿Ok? Tiene 12 libros. Comenzando desde Josué hasta Esther. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente grupo. ¿Cuál es? Aparte de Isa. ¿O le pagaron? Los profetas, no. Antes de eso hay otro grupo. Los poéticos. En eso estamos, ¿verdad? Los libros poéticos. ¿Cuántos son? 5. 5. ¿Ok? Empezando desde Job hasta Cantares. ¿Sí? Y dentro de ese grupo, así llamado poéticos, encontramos el libro de los Salmos. Ahora, ¿qué significa el hecho de que sea un libro poético, mis hermanos? ¿Qué significa poético? ¿De dónde viene? ¿O a qué se refiere? Bueno, que es un libro, mis hermanos, con alto contenido de poesías, ¿sí? Es decir, que el libro de los Salmos es un libro poético, puesto que su contenido está plagado de términos, de conceptos de poesía, ¿sí? Y cuando hablamos de poesía, hablamos de mucho sentido figurado, hablamos de muchas figuras retóricas o figuras literarias o figuras de dicción. Encontramos muchos textos donde nos hace referencia a ese tipo de lenguaje, ¿sí? Entonces, no todo lo que dice el libro de los Salmos lo tenemos que tomar de manera literal, porque de entrada el libro es poético, mis hermanos. Es como hablar del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ¿ok? Apocalipsis es un libro simbólico, o sea, en la mayoría de su contenido encontramos mucho sentido simbólico. Entonces, agarrar el libro de Apocalipsis y tratar todo su contenido de manera literal, vamos a cometer tremendos errores. Así que tenemos que tener en mente que el libro en sí es un libro lleno de símbolos. Así también con el libro de los Salmos tenemos que entender que es un libro lleno de poesía, lleno de lenguaje poético. Y que no todo lo que dice es literal. Miren, vamos al Salmo 91. Vamos, por favor. Versículo 1, ¿qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiaré? ¿Seguimos? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vamos a detenernos ahí. Si lo tomamos así, literal, ¿qué tendríamos como resultado, mis hermanos, en el último versículo que leyó nuestro hermano Omar? Que Dios tendría plumas. Que tiene alas. O sea, tendríamos como resultado a un Dios con plumas. Una especie de ave, ¿no? Ahora, ¿qué le pondremos
como ¿qué tipo de ave será Dios? ¿Será una gallinotota grande? ¿O será un pavo real? ¿O un halcón? ¿No? Alguien va a decir, un halcón, hermano, ese que anda por los cielos, surcando los cielos. ¿Es Dios un ave? Claro que no, ¿sí? Pero ahí dice que debajo de sus alas estará seguro. Sus plumas te cubrirán, dice el texto. ¿Es eso literal? Por supuesto que no. Vamos al Salmo 18, 1 al 2, por favor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ok, ahí encontramos un montón de cosas, lo que es Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo ya me confundí, ya no sé qué es Dios. Sí, según David, ¿no? Primero, ¿qué dice que es Dios? ¿Es su qué? Roca. Fortaleza, es su fuerza. Pero bueno, pero dice que es su roca, dice. Luego, su castillo. ¿Ok? Entonces, primero podríamos decir que Dios es una especie de fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Luego podríamos decir que es una tremenda roca. No, siempre no, dice David, no, es un castillo. Es mi castillo. Mi escudo, dice. ¿Será Dios una especie de escudo? Ahora, ¿qué tipo de escudo? ¿Redondo? ¿De esos grandotes que usaban los romanos? ¿De qué tipo de escudo se referirá David? Mis hermanos, todo es lenguaje poético. Nadie en su sano juicio va a agarrar y va a decir que Dios o es una roca, o es una especie de fuerza, o es un castillo, o es un escudo, o es un ave. No podemos tomar esos pasajes y agarrarlos y aplicarles un sentido literal. Un sentido literal hablamos de tal cual está escrito, ¿sí? Así como está escrito, así tenemos que tomarlo. No, mis hermanos. No siempre la Biblia se va a tomar de esa manera. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que encierra, todo el contexto. Tenemos que tomar en cuenta las palabras que estamos leyendo, ver si es posible o no. ¿Ok? Entonces, volvamos al Salmo 58:3. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en este versículo, mis hermanos, tenemos un lenguaje alterado, tenemos un lenguaje poético, y dentro de los lenguajes poéticos, mis hermanos, se manejan lo que se les llama figuras literarias o figuras de dicción, ¿sí? Las figuras de dicción o las figuras literarias son lenguajes alterados, mis hermanos. Son lenguajes que se alteran para dar énfasis o darle fuerza a lo que se está expresando. Eso es una figura de dicción. Es cuando nosotros metemos en nuestra forma de hablar un lenguaje alterado. Ese lenguaje alterado, su propósito es dar vida, dar énfasis, darle fuerza a lo que estamos nosotros expresando. Entonces, tenemos muchas figuras literarias o figuras de dicción. Tenemos muchas en la Biblia, mis hermanos, y de diferentes tipos. Todas estas figuras, la mayoría de ellas solemos nosotros usarlas en nuestro día a día, ¿sí? Por ejemplo, cuando David dice, Jehová es mi roca, ¿alguien sabe qué figura de dicción está usando? Porque es una figura, no es literal. Metáfora, ¿ok? Es una metáfora. Una metáfora es una comparación directa, ¿sí? Es decir, que lo que está diciendo David es que Dios
Para él era su roca en el sentido de que una roca protege, una roca es infranqueable, ¿sí? Entonces, David está diciendo: es mi roca, es mi castillo, es mi refugio, es mi escudo, nadie me puede hacer daño, dice David. Metáforas. Como cuando nosotros le decimos a la novia, a la esposa, ¿verdad? Eres mi bella flor. ¿Ok? Cuando le decimos mi corazón hermoso, ¿no? Es nuestra esposa, nuestra novia, un corazón. Imagínense, ¿no? Corazón. No, no es literal, ¿va? Es una expresión, es una metáfora. Como cuando le decimos al niñito: vete a la tienda hecho una bala. Antes el niño no pregunta: ¿de qué calibre, mami? ¿De qué calibre? No, obviamente. Vean cómo usamos estas figuras de dicción, metáforas. Bueno, ok. En el Salmo 58:3, mis hermanos, tenemos una figura de dicción, una alteración de lenguaje que David está usando, y se le llama hipérbole. ¿Alguien sabe lo que es una hipérbole? Sí. ¿Qué es una hipérbole? Es el lugar geométrico de dos puntos que están alejados proporcionalmente de un foco. En figura literaria, ¿qué es una hipérbole? ¿Qué será? Pues precisamente parecido, hermano, porque es el ir hacia un punto, pero dando un rodeo, una alegoría literaria o de los adjetivos que se usan para describir algo. Es una hipérbole. Ok, una hipérbole, hablamos de una exageración, ¿sí? Es cuando en nuestra manera de hablar hacemos algo mucho más grande o mucho más pequeño o con mayor intensidad de lo que realmente es, ¿sí? En otras palabras, simples, sencillas, es una exageración. Y normalmente solemos usar las exageraciones o las hipérboles en nuestro lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, le decimos no sé, el niño o la jovencita, el jovencito pide permiso para ir a la fiesta y él luego le dice: hey, ¿me dejas ir a la fiesta? ¿Pero quién va a estar ahí? Pues todo el mundo, papá. ¿No? ¿Será que iba a estar todo el mundo? No, es una hipérbole. No va a estar todo el mundo ahí. Imagínense todo el mundo cabiendo en un pequeño salón de fiestas o en un patio de una casa. No, eso es una hipérbole, hermanos. Es exagerar algo, como decir: está tan chaparro que lo puedo llevar de llavero. ¿Es real? O sea, ok, está chaparrito, pero ¿lo podemos llevar de llavero? No, claro que no, ¿sí? O cuando decimos: está tan alto que nada más alzando la mano agarra un avión. ¿Es así? Tampoco, ¿ok? Y en estas cosas, mis hermanos, solemos usar las hipérboles. Exagerar algo de la forma o de la característica que realmente es. Y las hipérboles en la Biblia abundan, mis hermanos. Entonces, David acá está utilizando una hipérbole. Pero veamos ejemplos de hipérboles, hermanos, en la Biblia, para que tengamos claro el pensamiento. Vayamos a Números capítulo 13, versículo 32, por favor. Números 13, 32. Veamos una hipérbole. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ok, el siguiente. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecimos a ellos. Ok. Cuando regresan los israelitas de allá de los espías, cuando regresan de espiar la tierra prometida, regresan y empiezan a dar su informe, y estos hablan de las ciudades, hablan de los que estaban ahí, y dicen que los que estaban ahí eran muy altos, y nosotros éramos como, ¿qué dice? Langostas. A nuestro parecer, dice, éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Por más grande que pudiera estar una persona de ese tipo, registrado en la Biblia a lo menos por inferencia 4 metros. Ok, por lo menos 4 metros, uno como nosotros, estatura media, ¿será realmente una langosta? Nah, una langosta así, ¿verdad? No, eso no es posible. Es decir, eso es una exageración, ¿ok? Está bien, estaban chaparros, estaban muy altos, pero no a la categoría de ser unas langostas, ¿sí? ¿Me voy explicando, hermanos? Vamos, sigamos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, por favor. Deuteronomio 1, 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Ok. Dice que las ciudades estaban amuralladas, ¿hasta dónde dice? Cielo, dice. Hasta el cielo. ¿Se imaginan? Si ni con la tecnología de ahora llega una muralla hasta el cielo, ¿no? No existe eso. Hasta el cielo no. Hay edificios muy altos, puentes colgantes altísimos, y eso no hay duda, pero que lleguen hasta el cielo no es posible. Eso es una exageración. O sea, esa gente llegó diciendo, ¡hey! Sus murallas están tan altas, hasta el cielo llegan. Dice, ¿cuándo las vamos a poder trepar y poder entrar a la tierra? No se puede. Y luego la gente grandísima, nosotros langostas. Exageración, ¿sí? Hipérbole. ¿Ok? Hipérbole. Las hipérboles, mis hermanos, las usamos siempre. Nunca me dices que me quieres. Es un hipérbole. Bueno, no sé, en algunos casos tal vez es real, ¿no? Pero normalmente son hipérboles. El hombre o la mujer le reclama a su cónyuge o a su novio, no sé, es que nunca me dices que me quieres. Tal vez le acaba de decir el día pasado, o quizás en la mañana, pero en la noche ya quiere cariñito, dice, es que nunca me dices que me quieres. Nunca, ¿sí? Es hipérbole. Siempre me regañas, dicen los niños, ¿no? Siempre me regañas. Bueno, quizás en algunos se hace real porque siempre meten el pie, ¿no? Pero normalmente son hipérboles. Sigamos viendo textos bíblicos. Vayamos allá a Marcos capítulo 4. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Marcos 1, 4 y 5. ¿Quién lo tiene? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok. ¿En qué notamos la hipérbole acá, mis hermanos? Vamos a ver si estamos en la jugada. Que todos los de Jerusalén eran bautizados o salían. Muy bien. Todos, dice. Todos los que estaban en Jerusalén eran bautizados. ¿Es eso real? ¿Todos eran bautizados por Juan? No. No.
Eso es una hipérbole. Leamos el 5 otra vez. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ok. Dice, y salían todos los de Judea, todos los de Judea. ¿Sí? Cuando dice todos los de Judea, podríamos incluir a todos, gentiles, no gentiles, todos los que moraban en Judea. Ahora, no solamente moraban judíos, moraban diferentes tipos. Entonces, todos los de Judea, todos los de Jerusalén venían y eran bautizados por él. ¿Era eso así? Claro que no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que muchos fariseos ni siquiera creían en Juan? ¿Sí? No, ellos no creían en él. Herodes lo mandó matar. ¿Sí? Entonces, no era así. Eso es una hipérbole. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 26, por favor. Juan 3, 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vinieron a él. Otra vez. Otra hipérbole. ¿De quién está hablando ahí? A ver, ¿de quién está hablando? Juan. A ver, léanle otra vez. Sí, Juan. ¿Pero qué dice? Leamos. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Ah? Es decir, están diciéndole a Juan, refiriéndose a quién, a Jesús, que del otro lado Jesús bautizaba y todos venían a él. ¿Es eso así? Claro que no. No todos venían a Jesús. Si sus hermanos ni siquiera creían en él, decían que estaba loco. No. Muchos decían, ¿puede Nazaret salir algo de bueno? Claro que no. Muchos eran incrédulos. Un montón de gente no creía en Jesús. Lo trataban como uno que estaba sublevándose, etc. Entonces aquí es hipérbole, mis hermanos. ¿Sale? Entonces, esto nosotros podemos ver claramente que son lenguajes que se alteran, manera de hablar, forma de expresarse, que no debe ser tomado de una manera literal, ¿sí? Entonces, estas alteraciones de lenguaje están presentes en toda la Biblia. Y como esta figura de dicción, hay un montón de ellas que se encuentran a través de todas las páginas de la Biblia, ¿sí? Entonces, aquí, mis hermanos, podemos nosotros notar que esta hipérbole es utilizada por David en el Salmo 58:3. Lo leamos otra vez, ahora ya con una mentalidad diferente. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos de la matriz, se descarriaron mandando mentiras desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Cómo se podrá apartar un impío desde la matriz? No, digo hablando literalmente, ¿no? ¿Cómo puede apartarse desde la matriz? ¿Cómo puede descarriarse y hablar mentira desde que nacen? No se puede. Si lo tomamos... déjeme le digo eso. ¿Cómo poder identificar una figura de dicción? Aquí va la clave. Porque no se debe tomar a capricho. O sea, no es de que, a mí como que me suena la figura de dicción acá. Yo creo que aquí le podemos aplicar este. No es a capricho. No es porque a mí me guste, porque no se acomoda a la doctrina que yo ejerzo. No es a capricho. Una figura de dicción va a tomarse como tal cuando lo que estamos leyendo no llena o no se conforma al sentido común de lo que estamos leyendo, ¿sí? 2,
cuando lo que estamos leyendo no está acorde o no se conforma a la doctrina general de las conclusiones que estamos sacando de la lectura literal, ¿sí? Entonces, así es como vamos a saber si eso no figura de dicción. Por ejemplo, Jehová es mi roca. ¿Es literal? Alguien dice, sí, es literal, Dios es una roca. A ver, ¿llena eso la expectativa de un sentido común? ¿Puede ser Dios una roca grandísima? Ahora, ¿es eso lo que enseña toda la Biblia? Viene a mi cabeza Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es ¿qué? Espíritu, ¿sí? Dios es espíritu. Entonces, si es espíritu, no puede ser roca. Vean, entonces, David está usando un lenguaje poético. ¿Notan la diferencia? Entonces, Salmo 58:3. Se descarriaron los impíos desde la matriz. ¿Es eso posible? No, no es posible. ¿Puede un bebé nacer y hablar mentira? Claro que no es posible. Mi sentido común, natural, me dice que esto no es así. Nunca he visto a un bebé hablando mentira, mis hermanos. ¿Ustedes sí? No. Le preguntamos al que practica esta doctrina, ¿tú has visto a un bebé mintiéndole a su mamá? ¿Lo has cachado en una mentirota que puedes afirmar lo que dice ese texto si lo tomas de manera literal? Claro que no se puede, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. ¿Sí estamos claros? ¿La primera cuál fue, hermanos? La primera distinción. La primera distinción es que es un libro poético. No sé si a eso. No, de que no se adapta al sentido común. Ok. Para identificarlo es que no, lo que estamos leyendo no se conforme al sentido común, ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes me escuchan diciéndole a mi esposa, y le digo, ¿saben qué, hermanos? Mi esposa es la bella flor de mi jardín. Ahora, ¿cómo van a tomar ustedes ese comentario? ¿Literal? ¿Lo pueden tomar literal? O sea, a ver, vamos a ver, es la bella flor de su jardín. Número 1, ¿tiene jardín el hermano Miqueas? Vean el sentido común, ¿no tiene jardín? No, ni a jardín llego. ¿Sí? Entonces, pues no es literal. Ahora, quedan viendo a la hermana Isamar y dicen, flor, pues será tulipán, alcatraz, crisantemo, ¿qué tipo de flor será? No es posible, hermanos. O sea, la expresión que acabo de hacer, el sentido común de ustedes les dice que ese lenguaje no es literal, ¿sí? Su sentido común dice, flor, no puede ser literal. El hermano ya está teniendo un espíritu poético. ¿Sí? O sea, y usted ya tiene que decir que es una figura de dicción. No, quizás no sabemos muchas veces qué figura es, pero sabemos que no es literal. Es como cuando alguien está sufriendo tanto y, no sé, el marido le hace sufrir tanto y dice, pues ni modo, es tu cruz, mija, aguántalo, es tu cruz, te tocó, ¿no? Ahora, ¿el marido es una cruz literalmente? No. Vean cómo el sentido común, por ejemplo, si yo escucho a alguien decir eso, no, sabe que el marido la trata, pero bien mal, la maltrata, le pega a esto y lo otro, y luego dice, pero yo le dije que pues es su cruz. Pienso y digo, mi sentido común me indica que ese comentario que acaba de hacer no puedo tomarlo de manera literal, porque su marido no es una cruz, ¿sí? Sino que el término cruz se utiliza como un símbolo de sufrimiento, de dolor, de angustia, ¿ok? Entonces, la primera cosa que nos lleva a decir esto es literal o no es literal, aquí hay una figura literaria, es el sentido común, que lo que se conforma al sentido común puede ser literal, lo que no se conforma no puede ser literal. Por ejemplo, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, dijo Jesús. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid?
es una planta de uvas. Ahora, ¿es Jesús literalmente una planta de uvas? Claro que no. Vean, mi sentido común me dice que lo que Jesús está diciendo ahí no lo debo tomar literalmente, porque si lo tomo literalmente, entonces yo tendría a Jesús siendo una planta de uvas, tendría a Dios siendo un labrador de la tierra, y ya me lo imagino con su overol, su sombrero y su coa, ¿no? ¿Me explico? Claro que no. Y los discípulos, me los imagino siendo ramitas pegadas a la vid. No es posible, hermanos. Entonces, mi sentido común me dice que eso no puede ser literal. Lo segundo, que nos lleva a tomar un texto de manera de figura de dicción o no, es que lo que estamos determinando ahí, en base a lo que estamos leyendo, se conforme a la doctrina general del asunto que estamos viendo, ¿sí? Como lo que decíamos de la roca. Jehová es mi roca, Jehová es mi castillo, Jehová es mi escudo. Entonces, si yo tomo literal esas palabras, toda la enseñanza general de la Biblia no estaría de acuerdo con esa interpretación del texto. Porque entonces encontramos allá en Juan 4:24, Dios es espíritu. Luego encontramos en Lucas 24:39, donde dice que un espíritu no tiene carne ni tiene hueso, como veis que yo tengo. En otras palabras, no se puede ver, no se puede tocar. Entonces, un espíritu es simplemente aliento, no se puede tocar, no se puede ver. Y una roca sí se toca y sí se ve. Entonces, no se conforma a la enseñanza general de las Escrituras. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces encontramos una hipérbole. En el Salmo 58:3 es hipérbole en toda su extensión de la palabra. David está exagerando, hablando acerca de sus enemigos, hablando acerca de la gente que hace lo malo, en ese sentido de decir, es que desde la matriz son impíos, desde que nacen son mentirosos. Es para dar a entender o darle fuerza a su pensamiento o a su expresión más bien de que esas personas eran malas, ¿sí? Y eso, mis hermanos, normalmente lo solemos hacer, ¿sí? Bueno, no sé si estamos claros con este texto en su refutación. ¿Queda algo al aire? ¿Algo que quieran? ¿O estamos claros? Entonces, lo que tenemos que aclarar sobre el libro de los Salmos es que es un libro poético con alto contenido de poesía. Y encontramos en el Salmo 58:3 eso, un lenguaje poético con una alteración del lenguaje llamada hipérbole. Es una exageración. David no está afirmando de una manera categórica y literal que el ser humano nazca siendo un pecador, siendo mentirosos. Eso no es posible. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 3, mis hermanos. Efesios 2:3. ¿Quién lo tiene, por favor? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok. Este texto, mis hermanos, es otro de los textos claves sobre la doctrina de la inclinación o de la naturaleza caída, de la depravación natural. Si ustedes prestan atención, dice el texto, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? La última parte del 3. Éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces aquí estas personas quieren ver y afirmar
que todo ser humano hace lo malo porque tiene una inclinación al pecado. ¿Sí? Desde que naces ya tienes una inclinación. Eres por naturaleza, o sea, desde su nacimiento, así lo quieren ver ellos, desde que naces ya estás inclinado a hacer lo malo. Por eso dice el texto, eras por naturaleza hijos de ira. O sea, de que si una persona peca, es porque ya tiene esa inclinación al pecado. Es porque Adán introdujo esa inclinación, y todos a partir de Adán obtenemos esa naturaleza caída, esa disposición natural hacia hacer lo malo. Entonces ellos afirman que toda persona que peca lo hace porque ya tiene esa naturaleza depravada, porque así es, así nace, así nacemos todos, y por esa razón pecamos. Mis hermanos, como hemos venido hablando, esta ideología lo único que hace es disculpar, justificar al ser humano y quitarle la responsabilidad que el humano tiene al ejercer esa práctica pecaminosa. Es decir, las personas se justifican y dicen, bueno, yo peco porque esa es mi naturaleza, ¿no? Ya lo traigo, así soy y qué, ¿no? O sea, ¿qué más? Es mi naturaleza, así lo heredé, esa inclinación tengo. Y más aún, cuando hablamos del homosexualismo, hablamos del lesbianismo, peor aún, porque esta gente dice, es que así nacieron siendo homosexuales, nacieron siendo lesbianas. ¿Qué culpa tienen? ¿Sí? Si así fueron concebidos. Ahora, ¿es así? Claro que no. Está probado biológicamente hablando que eso no es posible, nacer siendo homosexual. Más bien es una conducta aprendida, mas no se nace así. Entonces, hablando sobre Efesios 2:3, mis hermanos, el afirmar que naturaleza aquí hace referencia a que así nacemos, mis hermanos, es asegurar algo que la Biblia no está asegurando, ¿sí? Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 14. ¿Quién lo tiene? De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Ok. Muy bien. Naturaleza, mis hermanos, en estos dos pasajes, está haciendo referencia a algo que se practica, ¿sí? Una costumbre o una práctica aprendida. Y es algo que se practica de manera consciente. Cuando hablamos de una naturaleza, somos por naturaleza hijos de ira. Estamos hablando de una práctica, de una manera de vivir. No de que nazcamos así, sino que aprendemos esta forma y la practicamos de tal manera que viene a formar parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Es decir, cuando cada uno de nosotros solemos practicar una falta, un pecado, una transgresión de la ley de Dios, lo hacemos tan constantemente a través de todo el tiempo, a través de los años, que se hace una práctica en nosotros, es algo natural en nosotros. Pero no porque nazcamos así. Por ejemplo, un niñito ¿nace mintiendo? Por supuesto que no. Pero si desde pequeñito
empezamos a nosotros a mostrarle toda una atmósfera de mentiras, el niñito va a crecer así. Le empezamos a decir, llama a alguien, dile que no estoy, ¿sí? Dile que salí, dile que estoy bañando, dile que estoy haciendo mil cosas, pero no me lo pases. O sea, el niñito va aprendiendo esas cosas. Ahora, ¿nace un niño mintiendo? No, pero tú le vas enseñando, tú le vas mostrando esas cosas. El niño va creciendo y va a formar parte de su naturaleza, parte de su vida natural, ¿sí? Pero no porque haya nacido un mentiroso. Nadie de los niños nace siendo mentirosos. ¿Me voy explicando, hermanos? Así también, Romanos capítulo 2, versículo 14, es lo mismo. De una manera práctica y aprendida se hace por naturaleza lo que era de la ley. Pero no es de que hayan nacido haciendo la ley los gentiles. Porque entonces, si fuera así el caso, no hubieran sido culpables de pecado, ¿sí? Sin embargo, encontramos Romanos 1 plagado de cómo ellos se habían convertido en pecadores y que habían acusado ya tanto a judíos y a gentiles que eran culpables de pecado. Pero bueno, hasta ahí le vamos a dejar.